Hola a todos y todas, yo soy Dani, dándoles bienvenida a nuestro Rush Lunch Hour. Para los que son su primera vez, los Rush Hours, ahora llamados Lunch Hours, son unos espacios para conectar un poco más, para aprender algo nuevo y para generar conversaciones sobre las cosas que nos importan. Este es el segundo Lunch Hour de nuestro Sfera Gensler Series y hoy nos reunimos Sfera, Gensler y Vida para hablar sobre el diseño regenerativo y su función al crear y fortalecer comunidad. Estoy con Gabriela y Edgar de Gensler, Matt de Vida, Chris de Sfera y yo de Sfera como moderadora. La dinámica es que cada uno va a empezar hablando un poco sobre el tema y luego abrimos la conversación para que sea un poco más abierta, un poco más informal. Aquí siéntanse bienvenidos, bueno, siéntense bienvenidas y bienvenidos en cualquier momento a agregar una pregunta, comentario para que lo vayamos tomando en cuenta como parte de la conversación. Y sí, los dejo entonces que cada uno y una de los panelistas se presenten y empecemos. ¿Quieres que empiece yo, Dani? Sí. Sí, dale, entre tú y Edgar, bienvenidos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Dani, y gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Molina, soy parte del equipo de Gensler. No sé, Dani, si preferís que todos se presenten primero o empezamos con la presentación de una vez, con el tema, pues. Si quieren todos preséntense nada más para saludar, que todos sepamos Ok, quién está en la perfecto. reunión y luego entramos de una. Perfecto. Bueno, perdón, me tocaba a mí. Soy Edgar Mora, Edgar Mora Altamirano. Soy Senior Design Strategist de Gensler. También tengo a cargo el liderazgo de ciudades y diseño urbano en la firma. En el pasado fui alcalde de Curridabat y ministro de Educación. Gracias, Gabriela y Edgar. Matt, no sé si quieres introducirte. Hola, hola, mi nombre es Matthew Flynn. Obvio, yo soy de Australia, pero yo tengo 13 años aquí en Costa Rica trabajando y yo tengo una compañía, Vida, que yo soy un co-fundador con mi esposa Ana María Pinto. Entonces, por los últimos 10 años estamos trabajando juntos en proyectos aquí en Costa Rica y vamos a presentar una aquí en San José. Super, ¿y Chris? Bueno, mucho gusto. Yo soy Cristian, yo soy parte del equipo de Sfera. Y pues creo que nuestro lado va a ser más de estrategias y diferentes, digamos, buenas prácticas que podemos ir implementando en los proyectos y vamos a ver algunas cosas que hemos hecho en proyectos tanto con Gensler como con Vida. Entonces, aquí como hablando de cosas que ya se pueden hacer. Y sí, un placer. Genial, súper. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí, más bien para generar esta conversación. Gensler, si quieren empezar con el diseño regenerativo. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Vamos a empezar, Edgar y yo, con una presentación para introducir un poquito el tema de diseño regenerativo. Vamos a ir pasando los slides. Cualquier cosa, si necesitan interrumpirme para agregar algo o lo que necesiten, me interrumpen. Queríamos comentarles también que esta investigación de diseño regenerativo es algo que hemos venido haciendo en conjunto con Sfera. Es realmente un tema bastante nuevo que hemos venido desarrollando y investigando. Tenemos reuniones periódicas en las que pues tomamos ciertos, ¿verdad?, acuerdos de cosas de la investigación y esto es parte de ese resultado y de compartir un poquito la información. Entonces, pues queríamos empezar
haciendo una diferencia entre sostenibilidad y diseño regenerativo. La sostenibilidad es pues ese término, ¿verdad? Que es más conocido por el público, mucho más que la regeneración. Entonces queríamos hacer esa comparación para que nos quede un poco más claro. Entonces, cuando pensamos en sostenibilidad, pensamos o se nos vienen a la mente imágenes como, por ejemplo, un edificio con paneles solares o a lo mejor generación de energía eólica o la reutilización de aguas, ¿verdad? Por medio de todos estos sistemas que podemos tener en un edificio. Pero realmente la sostenibilidad lo que nos ayuda es a mantener los sistemas operando, ¿verdad? Para alcanzar un nivel de neutralidad y evitar el consumo desmedido de los recursos. Y de esta manera logramos tener un balance, logramos tener prácticamente lo que logramos es como quedar empatados con el medio ambiente. El proyecto o el desarrollo ya no le hacen daño al medio ambiente natural, pero caemos en el punto en el que si bien estamos en un punto neutral, el proyecto no está aportando nada beneficioso al medio ambiente. Y entonces ahí es cuando nos ponemos a pensar en que si queremos, digamos, que el mundo camine hacia mejorar o que vayamos a pretender algún cambio realmente radical con todas las cosas que están pasando en el planeta, con el cambio climático y todo esto, todos estos temas tan relevantes, la sostenibilidad no es necesariamente ese sistema que nos va a llevar a tener una mejoría, ¿verdad? Significativa. Entonces ahí es cuando entramos a el sistema regenerativo, ¿verdad? Que es esa otra cara de este sistema que es mucho más equitativo, es mucho más resiliente, que los proyectos regenerativos benefician a su entorno, ¿verdad? En el sentido de que nos ayudan a sanar el medio ambiente y a mejorar la calidad del sitio. Entonces, esas serían las diferencias entre sostenibilidad y regeneración. Si miramos este gráfico, podemos ver cómo empezando de abajo hacia arriba, ¿verdad? La práctica convencional, podemos llamarle como las prácticas que utilizamos tradicionalmente para construcción, están en la parte más baja del gráfico porque es ese proceso en el que estamos casi que a un paso, ¿verdad?, de romper las regulaciones porque estamos en el mínimo que nos pide la ley. Cuando vamos subiendo el gráfico, el punto 4, ya empezamos a ver proyectos que podríamos llamar como verdes, donde empezamos a incorporar estrategias a lo mejor pasivas en arquitectura que nos ayudan a tener una mejor relación con el medio ambiente, pero todavía no es ese cambio realmente que necesitamos. En el centro, y como hablábamos anteriormente, en el centro del gráfico estaríamos con la sostenibilidad, que es ese momento en el que quedamos en ese balance con la naturaleza donde estamos empatados. Y subiendo ya hacia la parte positiva del gráfico, ¿verdad? Estamos con el diseño restaurativo, donde las personas empiezan a tener una relación mucho más estrecha con la naturaleza, a tener, ¿verdad?, asistencia de la evolución de los subsistemas en este punto de restaurativo. Y en la parte superior estaría el sistema regenerativo, ¿verdad? Que es cuando ya las personas empiezan a participar mucho más de la mano con la naturaleza y hay una coevolución de todos los sistemas juntos. Edgar, no sé si quisieras agregar algo en este gráfico. Sí, tal vez nada más, si me pidieran hacer un resumen de esto, diría que los modelos regenerativos de diseño nos permiten agregarle valor al planeta y no solo sustraerse. Y eso es posiblemente la tarea pendiente más relevante que tienen las ciudades. Las ciudades han venido siendo diseñadas casualmente a partir de la capacidad de extracción y de explotación que hemos desarrollado los seres humanos. La ciudad es nuestro gran dispositivo, es el diseño más relevante posiblemente que hayamos hecho. Es, por otra parte,
el lugar que hemos escogido para activarnos y para desarrollar todos los proyectos es también una plataforma, y en ese sentido es absolutamente necesario que nos volvamos de algún modo hacia otro paradigma y busquemos casualmente, más allá de la sostenibilidad, la posibilidad de generar proyectos que presuponen que somos capaces de actuar, pero actuar en relación a la transformación. La transformación es recuperar nuestra condición de naturaleza. Y estos gráficos y esta explicación nos acercan a esa idea, cómo podemos desarrollar desde una posición no excluyente de la naturaleza, no separada, sino cómo podemos diseñar siendo naturaleza. Claro. Perfecto. Ok. Si nos movemos al siguiente slide, podemos ver parte de lo que veníamos conversando, ¿verdad? Que es el proyecto o un desarrollo tradicional, ¿verdad? Cómo funciona como un diseño centrípeto en el que el proyecto estaría en el centro y ese proyecto absorbe todo de su entorno y no da, ¿verdad? Hacia el medio ambiente que tiene a su alrededor. Y por el contrario, como un proyecto regenerativo es un proyecto mucho más poroso, es un proyecto abierto a su entorno, es un proyecto que no solo aprovecha los recursos, sino que también devuelve a ese entorno inmediato que tiene. En este gráfico, esto es parte, como les comentaba, de la investigación que hemos venido haciendo, y cuando comentábamos de esas esferas de impacto que una comunidad regenerativa debe tener como, digamos, como ingredientes principales, lo empezábamos a hablar como si fueran capas, ¿verdad? Entonces comentábamos de las capas y de cómo estarían conformadas, y surgió todo este tema de la cebolla, como ese gráfico que nos explica de manera muy, muy rápida y simple cómo funciona. Entonces, en estas esferas de impacto, los que estarían en el centro del gráfico son los individuos, ¿verdad? Nosotros como los generadores de todo el resto de las capas, envolviendo al individuo, y por medio de su interacción saldría la comunidad. Después, envolviendo la comunidad y a los individuos, estaría la cultura, ¿verdad? Que sería de todas las actividades que se empiezan a formar en este centro, que desarrollan esa cultura. La economía, que también parte de todas las interacciones interiores, y el medio ambiente como esa capa final que nos envuelve y es quien, ¿verdad? Quien se encarga de proveernos esos sitios para que todos estos proyectos terminen surgiendo. Yo diría que aquí es importante, Gabriela, Sí. eliminar la idea de que en el centro de todo está el individuo. En realidad, si el individuo ocupa una posición en la que está rodeado de la comunidad, de la cultura, la economía, el medio ambiente, es decir, de su contexto, Sí. la única razón por la que el individuo está cubierto de todo esto es para poder trasladar energías propias hacia ahí, Claro. y no al revés, ¿verdad? No se Claro. trata de una posición en la que no se Privilegiada. trata más de Sí. una posición en la que el ser humano es el único que está ocupando el centro de Por todo. supuesto. Sí, totalmente, totalmente. Perfecto. Pues entonces otro de los elementos de los que queríamos conversarles es de cuáles son esos principios, ¿verdad?, que debe tener una comunidad para considerarse regenerativa. Entonces son 8 principios que hemos ido, la verdad que antes teníamos más y los hemos ido puliendo hasta llegar como a estos 8 principios que consideramos que son los que representan lo que puede llegar a ser una comunidad regenerativa. Entonces, pasando a cada uno de ellos, ¿verdad? Está la comunidad sin límites. Entonces, estamos hablando de comunidades regenerativas que, como bien lo decíamos antes, que aportan a su medio ambiente. Son comunidades que sanan y terminan aportando a los ecosistemas existentes. No sé si quieres comentar en algo, Edgar. No, O del sigamos adelante tiempo. y Sí, sí. sí, porque el tiempo es... Sí.
corto. Después está la producción de alimento en el lugar, y esto consideramos que es uno de los elementos principales. Tratar de utilizar todos esos espacios que en la arquitectura quedan, ¿verdad? Como espacios o retazos de espacio que no se utilizan, y sacarles el máximo provecho a todos estos espacios residuales. Aquí sí me Igualmente, gustaría aportar algo, sí, Gabriela. claro que sí. Este es ecosistema regenerativo y resiliencia. Sí, adelante, Edgar. No, quería aportar sobre el tema del alimento. Es muy, muy relevante porque Perdón, en el de arriba. Claro, sí, volvamos un dale, dale. minutito nada más. Es relevante Sí, por dos razones. No es solo un tema de hacer huertos, etcétera. Es que tiene un gran sentido. Vamos a ver, uno de las características principales del estilo de vida urbano, de lo que hace urbanismo, es el hecho de que compremos los alimentos, de que no los produzcamos por nosotros mismos. Esto es fundamental en el modelo de vida urbano, pero ha venido acompañado de un gran impacto por fuera de los perímetros de las ciudades. Las ciudades tienen un truco que es contabilizar sus impactos al ambiente, los que se producen en el perímetro de su ciudad. Sin embargo, el efecto que tiene el urbanismo en todo el planeta es lo que casualmente tiene en crisis de colapso al planeta. Y una de las razones más importantes de ese colapso es la expansión de la frontera agrícola. De tal manera que volver a recuperar habilidades y competencias para desarrollar cierta autosuficiencia de las ciudades también significa no solo enverdecer la ciudad, sino también alivianar el peso que las ciudades tienen fuera de su perímetro reconocido. perfecto. Ok, este otro punto nos habla de un ecosistema regenerativo y la resiliencia. Esto, pues nosotros lo estamos representando con un gráfico que utilizamos para un proyecto en donde lo que intentamos hacer es, ya que estamos poniendo una calle, ¿verdad? Que es uno de los sistemas, pues que a nivel urbano son los sistemas que más cortan y que más crean degradación en los ecosistemas, ¿verdad? Por ese tránsito que genera. Entonces, tratamos de recompensar con ciertas otras cosas, como por ejemplo las biozanjas, tratando de que esa porosidad de alguna manera se mantenga en los espacios que nos quedan disponibles, insertando especies nativas donde tengamos espacio para sembrar vegetación, especies que favorezcan a polinizadores, ¿verdad? Que atraigan la fauna local y que pues de todo punto de vista tratemos de favorecer siempre al medio ambiente. Y supongo, Edgar, ¿quieres comentar algo No, aquí? sí, Porque, yo creo que estamos no, justos de ok, tiempo, entonces mejor avancemos. Gracias. perfecto. Dale. También otro de los puntos, vientos, eh, radiación solar y todo este tipo de tecnologías, muchos elementos de la arquitectura antes de que sea construida para que cuando esta arquitectura llegue a estar en su sitio, pues responda de la mejor manera a todos esos. Gaby, perdón, te estás cortando un poco, Sí, te cortó del todo. se congeló. Perdón, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿Aló? sí.
Qué Sí, pena. ahora sí, Gaby, ¿Algo pasó no hay problema. con Tranquila. la conexión? Perdón, algo pasó con la conexión para compartirles nuevamente. Así. Sí, estamos viendo la Gaby, forma aparece que estás de compartiendo implementar. pantalla. Ah, ya, listo. Sí. Perfecto. Eh, Dice, seguimos teniendo problemas de... bueno, no sé en qué parte habrá quedado. Sí, Gaby, te habías cortado. Aló. seguís teniendo problemas de conexión, creo. ¿Me escuchás? Sí, soy yo. Sí, yo sé. Edgar o María Laura, no sé si ustedes tienen acceso a Sí. la presentación para ir compartiendo la pantalla y que Gaby se nos una cuando se le mejore la conexión. Vamos ¿Vos a la ver. tenés, Edgar? Si no, la Y la podés proyectar vos y yo mientras Gaby regresa, a ver. yo puedo. Aló. ¿Me escuchan? Hola Gaby. Qué pena. Sí. Me tuve que pasar No, a otro no lugar te porque parece que preocupes. estaba mal el internet ahí. Sí. Ya les estoy compartiendo pantalla, no sé si la pueden ver. Sí, la podemos ver, pero tendrías que devolverte una, creo. Perfecto, sí, en esta. Sí, Perfecto. adelante. Sí, seguí. Nada, les comentaba que esto era la manera en la que podemos, digamos, definir o establecer el desempeño de un edificio, pues antes de que sea construido por medio de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Por medio de softwares en los que analizamos vientos, radiación solar, un montón de factores que al final van a definir el desempeño de este edificio cuando sea construido. Siguiendo a la siguiente, esta nos habla de una comunidad abierta. Entonces, Edgar, yo creo que vos querías comentarla. Sí, bueno, básicamente a este principio llegamos casualmente por la práctica que hemos tenido de trabajar de manera conjunta, Esfera y Gensler y otras personas también a quienes hemos consultado, y nos hace pensar en la necesidad de que se distinga el diseño regenerativo de espacios urbanos, eh, casualmente por esa colaboración y cooperación. Es absolutamente necesario, igual que vamos a ver cuando hablemos de un principio que nos guía también, que es la educación constante sobre estos temas, tanto en sistema formal como no formal, la necesidad de crear una masa crítica de pensamiento alrededor del diseño regenerativo, de tal manera que deje de ser un término, y no solo un término, sino una práctica de diseño alternativa, y se convierta, ojalá, en la forma en la que en un tiempo, durante este siglo, ojalá, y muy pronto, hagamos las prácticas de diseño siguiendo estos y otros principios que otras personas pueden estar pensando. Sí. A eso nos referimos como una comunidad abierta de diseñadores. Perfecto. Esta de educación. Bueno, ya hablé de educación, sí. Nada más quiero presentarles la Escuela San Francisco Peñas Blancas, aquí en Costa Rica, la mejor escuela del mundo, posiblemente es pública. Está a 10 minutos de La Fortuna, todavía en el cantón de San Ramón. Aquí los niños son dueños a través de una cooperativa de 1 hectárea que han convertido en el aula más grande del país. Esas banderas que ustedes ven ahí es porque los niños aprenden geometría trabajando en la huerta y haciendo actividades productivas.
Ellos venden el producto excedente en la Feria de la Fortuna, tienen esta cooperativa, es decir, ellos son diseñadores regenerativos sin lugar a dudas y la forma en la que lo hacen es viendo su espacio y la configuración, la escala y el ritmo, que es lo que determina la posibilidad del diseño a través de los ojos de la naturaleza, de distintas manifestaciones de la naturaleza. Perfecto. Este otro principio nos habla de los edificios como recursos, ¿verdad? Y es parte de lo que hablábamos anteriormente, de cómo un edificio puede ayudarnos en toda la parte de generación de energía, del manejo de aguas residuales y de reutilizar muchas de las cosas que nosotros mismos producimos para el propio beneficio del edificio. Este ejemplo es de Surf Simply, que es un hotel que se hizo en Nosara, a cargo de Gensler y Esfera. Se hizo ya hace un par de años y es un proyecto súper exitoso en términos de sostenibilidad. Y por último, el último de los principios es la administración de cero desechos. Por una parte, podríamos hablar de esa recirculación, ¿verdad? De recursos, cómo producir la comida, consumir y parte de lo que se desecha, volver a recuperarlo por medio del compostaje y que éste vuelva a llegar a alimentar el espacio donde producimos nuestra comida. Y por otra parte también está la salud de la tierra, del suelo, ¿verdad? Que de eso, Edgar, yo sé que quería comentarles un poco. Sí, fundamentalmente porque la regeneración tiene que ver con este factor fundamental que es proteger al planeta, defenderlo y contraatacar todos los factores que le están llevando a un colapso. Y la pérdida de capacidad del suelo en términos del lugar donde los gases deberían de estar guardados, el carbono, por ejemplo. Evidentemente todos aquí sabemos que el carbono no es el problema, es dónde está y en qué estado de materia se encuentra. De tal manera que fijarse dentro de todo el proceso de diseño regenerativo, la meta muy concreta de recuperar suelo, de hacer crecer el suelo con todo lo difícil que es uno de esos resultados que si uno lo pone por allá en un determinado momento del desarrollo de un proyecto, considerando que el diseño también tiene ritmo y que en algún momento hay que llegar ahí, seguramente entonces todas las demás piezas de diseño se van a acomodar hacia ese resultado. El resultado es recuperar suelo. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí te dejo con Curridabat, que era nuestro caso de estudio. Daniela, yo sé que no soy el moderador, pero quiero preguntarte a vos si vale la pena que siga con este caso, porque por la hora me parece que podría ser que que cambiemos un poco la dinámica y escuchemos a los demás compañeros, pero eso claro. te lo dejo a vos porque es un tema de tiempo y de moderación. Nada más quiero ser buen participante y preguntar. Muchas gracias, Edgar. Sí, de fijo, la idea es que todos podamos hablar y entre todos nos podamos escuchar. A mí personalmente me encantaría saber de Curridabat. No sé si lo que quieren es tal vez se lo pasamos a Matt, luego a Chris de Esfera y luego volvemos a cerrar con Curridabat. Perfecto, muy bien, claro que sí. Sí, muy excelente. bien. Gabriela, mil gracias por esa introducción al diseño ustedes. regenerativo. A ustedes. Siento que esos 8 pilares que han estado trabajando realmente abarca un montón de diferentes detalles y sistemas que uno los ve por separado, pero realmente
van más en conjunto de lo que parece. Vamos a ver qué trae Matt para contarnos. Gaby, creo que aquí ya pues, ajá, exacto. Hola. Entonces, ¿se puede ver mi pantalla? Sí. Sí. Entonces, ok, voy a presentar un plan maestro que hacemos en San José. Entonces, estamos enfocando en este proyecto porque creo que es un proyecto interesante con el tema de regeneración y también es un proyecto un poco diferente de proyectos normales que son familia con vida, ¿no? Porque estamos trabajando mucho en la playa, en hoteles y ecolodges y proyectos que son más en la playa y más enfocado en turismo. Entonces, creo que eso es un ejemplo muy interesante porque es un proyecto en San José. Entonces, Entonces, yo creo que es importante porque tiene muchos temas que estamos hablando. ¿Perdón? Sharing is possible. You have to bring the screen to the front. ¿Sí? Perdón. Es por eso son en full screen, no se ve. ¿Puedo ver tiene un mapa de... Sí, sí okay. se ve. Entonces, sí, yo creo que eso es un proyecto muy interesante porque es en San José, entonces va a tener más conexiones con la gente, la población, versus un proyecto en la playa que es un marqueo muy específico. Entonces, eso es un proyecto de conexiones, es un proyecto que tiene el meta de este plan maestro es para hacer una conexión entre la sabana y la Aruca. Y estamos enfocando en esta propiedad acá, que es, y cuando estás llegando en avión a San José, se puede ver esta propiedad. Es una propiedad grande, es una de las últimas propiedades verdes en la ciudad. Entonces, por esa razón, yo creo que es muy interesante la oportunidad por el tema de conexiones entre la sabana y la Aruca y para hacer algo muy poroso. También es interesante porque el río Torres, y ustedes saben, ustedes tienen toda su vida aquí, es un río que cruza la ciudad en muchos lugares, pero después de 10 o 12 años viviendo aquí en San José, yo no tenía mucho contacto con este río. Y es impresionante porque es un río muy lindo y muy con cataratas y todo, pero es un río con muchos problemas con polución, erosión, estabilidad de los taludes y todo. Entonces, es algo muy importante. Entonces, la oportunidad de este proyecto para hacer una conexión encima de este río cambia el mente de la gente que son caminando por los dos lados, pero también tienes contacto con el río. Entonces, por esta razón, yo creo que es un proyecto importante y tiene mucho potencial para temas de regeneración, por los temas de conexión entre las poblaciones de dos lados del río, también con su conexión con el ambiente de San José y específicamente con este río. Entonces, para saber un poco el proceso de nosotros, el equipo de nosotros quiere trabajar de un punto de vista de deep understanding del sitio. Entonces, estamos siempre con proyectos comenzando con análisis para discover qué es especial con esta propiedad. Y hay varias maneras para hacer esta conexión entre usted y su ambiente o su contexto. Obvio, estudiando mapas y haciendo análisis así. Y este análisis que hacemos son con capas, como el ejemplo de Gensler, que son capas de taludes, capas de estabilidad, capas de vegetación existente. Hacemos todas estas capas encima de la otra para hacer un plan que indica qué son las áreas más usables en una propiedad por el tema de accesibilidad, para el tema de conexiones y todo este tema. Entonces, también hacemos este tipo de análisis que es como un Opportunities and Constraints Plan, y la razón que hacemos este plan y eso es antes que estamos mirando la propiedad por el qué se puede hacer, qué es la mejor visión para este proyecto. Este proceso es para parar y sentar y a ver qué es una propiedad, qué son las características especiales aquí y qué son las cosas que necesita respetar, amplificar, trabajar con los sistemas para hacer una solución integral. Me explico. Entonces, todo este proceso es antes estamos hablando
¿qué es el proyecto? Me explico. Estamos hablando solo qué es el sitio, qué es el contexto y qué es el problema enfrente de nosotros. Entonces, también un parte del proceso de vida es para hacer metaphysical analysis, y ese es muy práctico. Aquí estamos hablando de cosas prácticas. Pero en metafísico estamos hablando qué es el sentido del sitio, cómo sientas cuando estás en el sitio, qué es el look and feel, el smell, y cuando estás mirando un sitio con sus six senses, estás mirando el mundo de una manera diferente. Entonces, creo que ese es el primer paso para hacer una conexión entre usted y la naturaleza, y para pensar diferente en un sitio. No solo una oportunidad para desarrollo, es una oportunidad para hacer algo diferente también. Entonces, vamos a hacer un resumen muy rápido de este proyecto. Entonces, esa es parte del diseño. Un parte de la infraestructura crítica es para hacer un puente colgante encima del río Torres. La cosa interesante aquí, este no es un puente cerrado, este es todo poroso y toda la gente puede usar este puente de cruzar el parque, cruzar el proyecto. No vamos a tener como guadas y botones y todo. Y yo creo que ese es muy importante para hacer un proyecto abierto. Entonces, también la cosa interesante aquí con esta oportunidad es para hacer un puente así, y cuando estás caminando encima, puedes ver el río Torres, a ver el nivel de polución, y este va a cambiar su mente en la conexión con este río. Y creo que esto no es solo una infraestructura para conexión, es una infraestructura para conexión entre usted y su ambiente. Entonces, como un arquitecto paisajista, yo soy muy interesado en esta conexión entre la infraestructura y la conexión entre usted y su ambiente. Entonces, y es un gran parte de regeneración. Entonces, ese es el puente que va para acá, y esa es la manera que nosotros usamos para comunicar ideas. Entonces, recuerdas en el primero foto aérea, todo este era potrero en condiciones existentes. Vamos a hacer esta conexión acá. Vamos a hacer como un programa de reforestación, y entre los árboles existentes y el bosque que vamos a hacer, vamos a integrar modelos de oficinas, residencial, áreas comerciales, parques, fuentes interactivas y mixed use, áreas que necesites como lavanderías, cafés, tiendas, y todas estas experiencias que se necesita día al día cuando estás caminando entre este lado y este lado. Entonces, y como usted sabe, el conflicto que existe entre carros y gente patinales cuando estás caminando es un gran conflicto, porque estamos hablando de expectativas diferentes y escalas diferentes. Entonces, en este proyecto estamos pensando, planeando para poner todo el parqueo abajo, así, para hacer una oportunidad para tener un gran área que puede ser una serie de plazas interconectados con gradas y tiendas y todo. Entonces, esa es la cosa que es interesante aquí, es un proyecto de una escala grande. El impacto que esto va a tener como entre un lado y el otro es un impacto grande, y la idea este es todo abierto para caminar sin checkpoints. Vamos a tener seguridad involucrado en el proceso, pero no es un botón, nada cerrado, y vamos a hacer algo que la gente puede usar día al día y regresar en los fines de semana para disfrutar como plazas con fuentes y áreas comerciales. Es un área muy mixed use. Entonces, esta es una parte del concepto para usar esta como banca o talud en el río Torres, y usando inversión privada para hacer una facilidad que es público, ¿no? Es privado, pero es público. Es una escala de algo que se puede hacer un picnic, disfrutar su almuerzo. También se puede usarla para hacer un evento especial, un evento privado. Y es este tipo de espacios que son muy interesantes usando plata privada de actividades comerciales para mantener y hacer espacios así. Entonces, y estos son ejemplos
de escala, y estos son los árboles existentes que se puede ver allá, y la idea es para hacer modelos de edificios entre los árboles existentes, y estamos hablando de hacer como áreas de play, áreas de skating, y esos son amenities muy atractivos para gente que tiene niños o trabajar en las oficinas. Esa es una área muy mixed use para el día, como lunes hasta viernes, pero también se puede regresar en los fines de semana y usarla para disfrutar con su familia. Y también esas es como las amenidades que estamos pensando para integrar en el accesos peatonales y el rutas peatonales. Pero yo creo que esta amenidad aquí, un parque que se puede hacer eventos, conciertos, reuniones de comunidad con los gradas y el vista al Pico Blanco, creo que este tipo de escala es muy interesante y tiene mucho impacto en una comunidad para compartir este espacio en frente al río. Entonces, esos son ejemplos. Es un resumen muy rápido, pero creo que es un proyecto que estamos muy emocionados con el dirección, un poco diferente de otros proyectos de nosotros, pero gracias por su tiempo y vamos a esperar para preguntas después. Muy bien. Y gracias por su paciencia con mi español. Matt, más bien muchas gracias. Gracias por hacer el esfuerzo de hablar en español. Lo hiciste muy bien, se entendió espectacularmente, así que gracias a ti. Y por la presentación también, el idea y el concepto de un trabajo que está en desarrollo. Así que gracias por dejarnos ver un poco de eso. Me parece que, volviendo un poco a lo que estaba mostrando Gaby y Edgar con Gensler, hablando de qué son estas cualidades o características del diseño regenerativo, y ya viendo el proyecto que estás trabajando y cómo estos factores entran dentro del diseño. Entonces, cada vez una visión un poco más completa de lo que es el diseño regenerativo. Así que muchas gracias. Les recuerdo a todas las personas que están viendo que pueden dejar preguntas o comentarios, ya sea en el chat a los panelistas o con la opción de Q&A, de pregunta y respuesta. Ahí vamos a estar pendientes para involucrarlos en la conversación después. Adelante, Cris. Súper, gracias, Dani. Y bueno, Matt, Edgar, Gaby, muy emocionado de ir viendo esos proyectitos. Ya habíamos visto algunas cosas de esas, por lo menos nosotros, entonces muy bonito. Se puede ver mi pantalla, creo, ¿verdad? Ok. Perfecto, Cris. Bueno, sé que estamos talladillos de tiempo. Voy a estar hablando un poquitito como de diferentes estrategias que podemos usar para cómo involucrar a la comunidad en el diseño, en especial en el diseño regenerativo, y también qué cosas deberíamos de tener en mente para poder detectar posibles errores que a veces se cometen o se pueden cometer en proyectos. Y bueno, empezamos con esta imagen y nada más quiero como compartir un concepto de poder tener diferentes enfoques. Y aquí, si les pregunto qué ven, algunos dirán que ven un árbol, algunos dirán que ven la vista de atrás, algunos dirán que ven un bosque, y la realidad es que hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay un montón de cosas en esta foto. Y tener la posibilidad de detectar esas diferentes escalas creo que va a ser una de las cosas importantes para entender cómo un proyecto encaja bien con la comunidad o si es que incluso tal vez no debería de estar ahí, ¿verdad? No todos los proyectos se tienen que hacer. Creo que ya Gensler dio una muy buena digamos, pincelada de cómo nosotros vemos el diseño regenerativo. De hecho, hemos estado trabajando un montón con ellos en esa parte. Entonces, no va a tomar mucho tiempo aquí, pero sí quería agregar
un tema importante, que antes la sostenibilidad se veía como los 3 pilares de lo ambiental, lo social y de lo económico, que es lo que tenemos aquí arriba. Pero para que realmente sea sostenible, realmente necesita un poquitito más, y lo que se necesita son las 3 R's que le llaman ahora, y es resiliencia, responsabilidad y regenerativo. Y es, sí, estar viendo los 3 pilares de arriba, pero con un enfoque a estar cumpliendo también las 3 R's. Entonces, que sea sostenible en los diferentes pilares, pero que también sea resiliente, responsable y regenerativo. Ahora, después vamos a estar tocando un poquitito más en esto. Resiliencia, por si acaso, es como qué tan flexible es el proyecto ante los cambios. Para nosotros es una palabra un poquito más nueva que la sostenibilidad. Sé que algunos están en diferentes etapas. Ok, entonces, ¿cómo un diseño integra a la comunidad? Entonces, de nuevo, aquí una analogía de un bosque. Y creo que, de nuevo, el primer paso es entender que una comunidad, como en un bosque, van a haber muchas especies, muchas edades, muchos tamaños. Hay vida en la reunión, en la presentación mostrada que digamos, lo que se le tiene que agregar al proyecto, tal vez tiene que también ir con esa variación multigeneracional, ¿verdad? Cosas que son para niños, cosas que son para adultos, cosas que son tal vez para adultos mayores. Y también aquí, de nuevo, pensar en todas las conexiones. Creo que eso es lo que más quisiéramos estresar de nuestro lado. Las conexiones y los múltiples usos es lo que realmente ayuda a integrar a la comunidad. Entonces, sé que es un poquito más macro, pero creemos que eso es de lo más importante. Al igual que en un bosque hay muchísimas conexiones que están sucediendo, también hay muchísimos usos, y también agregándole la capa del tiempo, los usos van cambiando, ¿verdad? O tienen que ir cambiando, tienen que ir adaptándose con el paso del tiempo. En algún momento ya un árbol no estará, dará espacio para otro. Ok, aquí realmente son 3 como de los puntos más importantes que sentimos que tenemos que estar tomando en cuenta al inicio, igual en un contexto más macro. Y creemos que el diseño tiene que responder al contexto, el lugar, necesidades y metas. Creo que Gensler y Vida estuvieron analizando proyectos de diferente manera, al igual que nosotros. Ahí Matt enseñó el análisis del sitio, todos los estudios de vida de Gensler alrededor del mundo muestran cómo han ido usando diferentes estrategias, y entender el contexto, el lugar y las necesidades y metas, no solo del proyecto, sino de la comunidad alrededor, o las personas que viven y usan ese proyecto, que no son necesariamente del proyecto, es sumamente importante. Y aquí es donde creemos que tenemos que enfocarnos en buscar esas conexiones, entender qué necesidades hay externas, qué cosas podríamos aportar desde un lugar de abundancia de parte del proyecto, sea espacio adicional, sea tal vez dinero en algunos casos, sea agua en exceso, energía en exceso, y tratar de encontrar cómo se podrían conectar. Después, integrar y conectar el propósito humano con la naturaleza. Entonces, aquí Matt está enseñando, es bonito ver, digamos, una propiedad en verde, pero a la misma vez es triste ver que todo alrededor probablemente era similar y se les olvidó tomar en cuenta un poquitito cómo conectar el propósito humano con la naturaleza que ya está ahí y que siempre había estado antes que nosotros. Entonces, igual ahí es darle un valor, digamos, intrínseco a lo que debería estar ahí. Y después, algo muy importante, reconocer las externalidades como limitantes en el diseño. Para nosotros, esto es uno de los puntos que creo que nos inspira más creatividad. Entonces, entender esas limitantes
con vida. Por ejemplo, trabajamos un proyecto donde no había agua de la municipalidad para el proyecto. Y más bien nos empujó a hacer un proyecto que fuera agua positivo, que más bien al final, cuando quedó diseñado, teníamos agua en exceso, podíamos más bien darle a la municipalidad de vuelta agua. Entonces, reconocerlos en una etapa temprana es muy importante, y creo que es de lo que probablemente evita que se cometan los errores más graves, ¿verdad? En permacultura se habla de errores tipo 1, errores que son catastróficos, que una vez que se comete ese error, ya no hay manera de corregir, o que es muy difícil corregirlo, ¿verdad? Entonces, entender esas externalidades es de lo más importante. Ok, aquí tal vez un punto que igual ya hemos tocado es que un proyecto regenerativo tiene que ser de y para la comunidad y sociedad. Ahora, Gensler está mostrando el gráfico de la cebolla, ¿verdad? Y es el individuo en el centro trabajando para esa comunidad que lo envuelve. Y nosotros lo vemos así también. Para que realmente sea regenerativo, no puede ser aislado. Tiene que estar funcionando para la comunidad, tiene que tener eso como objetivo final. Y tiene que tener cierto autocontrol, ¿verdad? De su consumo, de no tomar demasiado, no buscar competir, sino complementar y mejorar. Y si el objetivo es que busca el bien de la comunidad y la sociedad, siempre van a ser mejores los resultados. Aquí no quiero tomar mucho tiempo, pero es similar al gráfico de la cebolla. De la izquierda es como se veía en el pasado como una empresa o un proyecto, ¿verdad? Se relacionaba nada más, la empresa era lo más importante en el centro. El valor compartido, como se veía la sostenibilidad anteriormente, tratando de hacer un balance, pero realmente el balance nunca existía, dejaba cosas por fuera. Y el de la derecha está similar a la cebolla, digamos, mostrándose que la empresa o el proyecto le trabaja a la sociedad, le sirve a la sociedad y que la sociedad a su vez le sirve al ambiente. Entonces es un enfoque mucho más regenerativo. Ok. Y con el mismo pensamiento de múltiples usos y buscar conexiones, esto es un ejemplo que hicimos para un proyecto que estamos trabajando. Y lo que se hace es buscar pilares o diferentes temas, tratar de poner funciones o necesidades o abundancias que podrían verse asociadas a eso y empezar a tratar de conectarlos para tratar de entender mejor cómo funcionan. Y aquí hay que tener un doble enfoque. Uno, buscando qué son las necesidades del proyecto y cuál es la abundancia externa. Si ya hay una escuela, ¿para qué hacer otra escuela? Si ya hay infraestructura afuera, ¿para qué hacer más infraestructura? Pero también al revés, ¿cuál es la abundancia interna y cuáles son las necesidades externas? Si no hay una escuela externa, tal vez eso es algo de la abundancia que uno puede llevar al proyecto. Entonces, igual, buscando complementar, no ganar, no competir, eso busca, digamos, que sea mucho más regenerativo. Y también aquí pueden ir recursos, o sea, esto es para analizar todo tipo de recursos naturales, personales, puede ser tiempo personal, dinero, conocimiento, elementos de diseño, sombra, protección, ruido, cualquier tipo de cosa debería verse aquí. Y voy a hacer un zoom out para que se entienda cómo se ve. Esto se va viendo, se van viendo las conexiones de una cosa con la otra y se empiezan a ver dónde hay más interconexión. Esto de hecho está en proceso y falta rellenar un poquitito, pero se empiezan a ver por dónde están cruzando más líneas, qué tiene más conexión.
de dónde salen esas fuentes. Y eso lo que nos lleva es a poder analizar ya un proyecto. Aquí están los planos constructivos que hicimos. Mentira. Esto es un pequeño esquema que me ayudó a hacer Danny Meckler. Y quiero enseñar algo, es aprovechar la abundancia de un lugar al otro. Entonces aquí hicimos, de hecho sí está basado en un diseño que hicimos con Vida, y es que juguemos con la diversidad, ¿verdad? Juguemos algunas casas en un proyecto que estábamos haciendo, les pegaba más sol. Genial, aprovechemos esa casa para poner paneles solares. Las que les pega menos sol son menos eficientes. Otras están mejor posicionadas para tal vez crecer comida. Perfecto. Otras tendrán más techo, más área de techo o techos más sencillos para recolectar agua, como esta del centro, con un tanque de agua y un círculo azul. Y buscando también no solo dar, sino recibir. Entonces, que todo sea un sistema complejo, no complicado, porque no se busca hacer cosas complicadas, sino complejo, de muchas interacciones, muchas interconexiones, y que eso sea lo que le da la fuerza al sistema. Y entre más, esto aquí arriba, entre más funciones puede tener cada elemento, mejor. Y entre más elementos puedan dar esa función, aún mejor. Entonces, si tenés un lugar que da comida y puedes tener muchos tipos de comida, genial. Y si tenés muchas maneras de generar ese tipo de comida, aún mejor. Ok. Y ahora es importante que aquí todavía sigue siendo un sistema aislado, ¿verdad? Es difícil compartir la abundancia si es que hubiera. Y entonces, la próxima etapa es cómo conectamos, ¿verdad? Las mismas interconexiones que tenemos a pequeña escala se tienen que buscar hacer a una escala un poquito más grande. Entonces, en un proyecto que estamos trabajando con Gensler ahorita, lo que estamos proponiendo es, de nuevo, jugar con la diversidad y tratar de identificar cuáles son las áreas que podrían aprovecharse de abundancia que tiene el proyecto, y también cómo podemos aprovechar la abundancia externa para necesidades internas del proyecto. Uno de estos casos es que el proyecto posiblemente va a tener muchos niños viviendo ahí y hay una escuela local. Podemos aprovechar la escuela local, podemos aprovechar cierta fuente de dinero que tiene el proyecto para mejorar la escuela en vez de tratar de competir con esa escuela. También espacios verdes, entonces podemos tratar de aprovechar esos espacios verdes del proyecto, compartirlos con la comunidad, pero también aprovechar los espacios verdes de la comunidad, aprovecharlos para el proyecto. Y entre más conexiones y vínculos, creo que se logra tener una comunidad más regenerativa y más resiliente. Y pues sí, creo que ese es el punto final, la interconexión y los múltiples usos es lo que nosotros creemos que logra integrar a la comunidad. Y creo que depender un poquitito es algo bueno, es algo que genera comunidad. Y creo que a veces se nos olvida, más con COVID y todo esto, que ya casi uno no se ve con los vecinos, pero es algo que fomenta esos lazos comunitarios. Es mucho mejor tener algo donde los dos están lucrando, aprovechando la abundancia, a tener que diseñar cada casa con todos esos sistemas para que pueda vivir uno en aislamiento total. Y con eso terminamos nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Gracias. Excelente. Quería resaltar aquí otro punto de los principios de permacultura, que es integrar más que segregar, que siento que hace como una buena conclusión de tu presentación, Cris, que la idea es, específicamente ahorita hablando de la abundancia, cómo los sistemas, los proyectos, cada elemento puede complementarse y que haya un apoyo interconectado entre sí. Entonces, muchas gracias por resaltar esa importancia.
Edgar, dale de una a hablar de Curridabat para seguir Muy creciendo esta conversación. Bueno, sí, voy a pedirle a Gaby que me... Yo te proyecto la Sí, pantalla. gracias, Gaby. Sí, en Curridabat hicimos un esfuerzo muy importante que ha sido ampliamente reconocido a nivel local e internacional, y que parte de algunas cosas que se pueden también considerar esenciales en la posibilidad de estructurar espacios urbanos habitables para el ser humano que sean regenerativos. Habría que también tener en cuenta que en América Latina la mayoría de las ciudades ya están construidas, no se construye, no es un subcontinente en el que se construyan nuevas ciudades con frecuencia, y es un subcontinente que definió sus centros urbanos desde muy temprano, inspirados en regulaciones reales emitidas desde España, con mucha precisión y quizás ahora pensando en esos errores tipo 1 que mencionó ahora Cristian, que es una conceptualización que tomamos prestada de la permacultura, uno podría decir que quizás ese patrón de desarrollo urbano tiene implicados unos errores tipo 1, quizás 2 fundamentales que generan resultados muy negativos que tienen que ver con el posicionamiento absoluto del ser humano sobre el espacio. Ahora decía Matt que él descubrió el río Torres, y tal vez una de las razones por las que no lo haya descubierto antes es porque casualmente es un río que se utiliza como cloaca, y se utiliza de ese modo porque así fue diseñado que se utilizara desde hace 500 años. La ley de Indias dice textualmente que el río será usado para sacar las inmundicias de la ciudad, y eso lo seguimos haciendo 500 años después, lo cual significa que el diseño, cuando implica errores de esa magnitud, tiene efectos muy perdurables. Ese es un posible error esencial, y el otro error esencial es haber diseñado las ciudades con un enfoque patriarcal, en el que los valores más importantes excluyen a las mujeres. Los valores en términos de espacio. En América Latina la ciudad está diseñada para que la mujer corra, esté de paso y sienta hostilidad. Y eso es lo que sucede todos los días. En Curridabat empezamos a plantearnos una duda fundamental, y era si estas premisas se podían transformar. La inspiración vino de la naturaleza. Empezamos a entender que habían ojos, literalmente ojos en la naturaleza, a los que debíamos de recurrir, que deberíamos de pedir prestado. Y fundamentalmente todo el cambio de perspectiva surgió cuando tomamos una decisión política de designar como agentes de prosperidad los polinizadores. En realidad era un trade-off. Queríamos designarlos como agentes de prosperidad de manera formal y política, como dije, pero para que nos prestaran sus ojos y poder diseñar desde ellos lo que después hemos reclamado, que es el rediseño de una ciudad de esa escala en América Latina, a partir de entender que en el centro del diseño no solo deberían estar los seres humanos, en el centro quiero decir en la preocupación central del diseño, sino que en la preocupación central del diseño ese espacio debíamos de compartirlo con otros seres y también con otros elementos inanimados de la naturaleza. Siguiendo entonces configuración,
Siguiendo entonces la manera en la que la naturaleza diseña, que es fundamentalmente dándole configuración, escala y ritmo a las cosas que la naturaleza ha diseñado para trasladar y distribuir energías. Entonces, decidimos en su momento trabajar desde los ojos de la abeja y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se ve esta ciudad desde los ojos de la abeja y qué beneficios podríamos tener para el diseño si incorporamos las conclusiones de lo que veamos desde los ojos de la abeja? En ese sentido, surgió muy rápidamente una metáfora importante, que es el aporte que el polinizador hace al planeta. Cuando uno observa un colibrí, como hago yo todos los días, porque tengo el beneficio de compartir mi casa con uno que se llama Frankie. El Frankie viene todos los días y me muestra su arte, su capacidad, su precisión de cálculo, su belleza, su capacidad de consumir y absorber energía constantemente. Y si yo le preguntara a Frankie, como a veces lo hago, qué es lo que él está haciendo, él podría decir algo que yo no puedo decir, que ninguno de nosotros puede decir, que es: yo estoy aportándole y agregándole valor al planeta todos los días, todas las horas, todos los minutos de mi vida. Y también podría decirme como lo ha hecho y por qué usted no aprende a hacer lo mismo. ¿Y cómo aprendo yo a hacer lo mismo? Si yo veo el diseño de mi ciudad y desde ahí no aprendo a hacer lo mismo. Entonces esta gran pregunta emergió: ¿cómo hace una ciudad en el siglo XXI para agregarle valor al planeta en vez de quitarse? Y esto fue lo que inspiró el proceso de rediseño de la ciudad a partir de lo que se ha dado a conocer como Ciudad Dulce. Decidimos trabajar teniendo en cuenta 6 dimensiones, una de las cuales nos era muy discreta porque en esa estábamos nosotros, ahora les voy a decir, pero esas dimensiones nos dieron claridad sobre los layers, vamos a decir, que debíamos de afectar las capas de una ciudad. Rebanamos la ciudad poniendo en la base de ella la biodiversidad. Y ahora sí, si uno pone la biodiversidad en la base de la ciudad, ¿qué tan distinta sería la ciudad si hubiese hecho eso desde el principio en vez de haber puesto la infraestructura como base de la ciudad? La biodiversidad es la verdadera infraestructura de un espacio diseñado por nosotros. Ese debería ser un principio importante. A partir de ahí trabajamos otras dimensiones como la infraestructura, el hábitat, la convivencia, la productividad, que nos volvía a plantear la pregunta que ya hice: cómo agregarle valor al planeta en vez de quitárselo. Y la dimensión discreta, porque estábamos ahí en ese momento, tiene que ver con la gobernanza. Las cosas tienen su gobierno y también el diseño de las cosas debe de incluir el diseño de su gobernanza. Para poder impactar cada una de esas dimensiones, lo que hicimos fue trabajar con fundamento en experiencias. Tal vez te devolves 2, es la que sigue. ¿Y las experiencias de quién o de quiénes? Esa es la pregunta. Más bien la anterior, Gaby, por favor. Esta. Y tomamos la decisión muy valiente de aquí sí plantearnos frontalmente y de manera también abierta y transparente, como puede suceder en un gobierno local donde todo tiene que estar expuesto. Fuimos a la comunidad y dijimos: bueno, a partir de ahora vamos a diseñar nuestros procesos y nuestras intervenciones para mejorar las experiencias de otros y otras cosas que no somos nosotros, los seres humanos. Entonces surgieron muchas experiencias que costarricense. Es terrible la experiencia de esa gota de agua
esa experiencia se puede mejorar. La experiencia de la lombriz de tierra, que hace relación directa a la sanidad del suelo y la importancia del suelo para el secuestro de carbono. La experiencia del colibrí, que nos invita a pensar en corredores de polinización por todos lados, que le da utilidad al espacio privado, utilidad pública, utilidad esencial al espacio privado, porque cada jardín se puede convertir en un parque de juego para los colibríes, en un lugar para alimentarse. En fin, el colibrí no ve propiedad pública diferente a la propiedad privada, lo que ve es calidad en el territorio. La experiencia de la abeja, que tiene que ver con la posibilidad de distribuir eventos de polinización y convertir cada barrio en un ecosistema. La experiencia de la mujer, que es una experiencia respecto de la cual las ciudades en América Latina han sido negligentes absolutamente, y la experiencia de la persona con problemas de movilidad o movilidad reducida, que también es terrible. Algunas de estas fueron las experiencias que decidimos transformar, además de otras, y casualmente pensando también en ese otro elemento que viene del diseño, del diseño que hace la naturaleza para sus cosas, que fundamentalmente es la distribución de energía, y que tiene que ver con esos tres elementos fundamentales: configuración, escala y ritmo. Y entonces pensamos en la escala, en qué escalas vamos a trabajar. Decidimos trabajar en todas las escalas posibles, empezando por la residencia, la calle, el barrio, la ciudad y la región. Y aquí, cuando llegamos a la región, nos dimos cuenta que es esencial pensar que las ciudades deben dejar de interrumpir el paisaje. Las ciudades no deben ser más interruptores del paisaje, deben integrarse al paisaje, deben ser paisaje. Y posiblemente la bondad de una ciudad se va a reconocer en el futuro por cómo reintegra o se reintegra ella al paisaje. Esta escala regional es fundamental para pensar en estas comunidades sin límites, borderless, abiertas, donde lo que se aporta desde cada una de las unidades construidas es más que lo que se recibe. Como les dije, y pueden intuir, la guía de todo este planteamiento que hicimos fue pensar en planes de potenciación de estas experiencias. Por ejemplo, entonces surgieron muchas soluciones de diseño y de proyectos basadas en lo que podríamos llamar soluciones basadas en las abejas. Esta solución basada en las abejas, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo me informo yo de estas soluciones basadas en las abejas? Bueno, utilizando técnica, ciencia, tecnología, pero también elementos vernáculos que son relevantes para el diseño, como la capacidad narrativa de los diseñadores. Ahí logramos entonces una mezcla entre información, datos, pero también una recuperación absoluta de la capacidad de narrar la experiencia que queríamos transformar. En las experiencias de las abejas, si se les estudia bien, uno puede determinar dónde hay espacios de mejora, y donde hay espacios de mejora hay una información básica de lo que se puede potenciar. Yo también represento a un proyecto muy interesante, The World Bee Project, que utiliza Internet de las Cosas y la nube de Oracle para poder analizar el lenguaje de las abejas y determinar la salud de las abejas desde lo que ellas mismas dicen sobre su salud. Y estas son integraciones de la naturaleza, del espacio construido urbano y de la tecnología, que pueden favorecer mucho el diseño de lo regenerativo. Finalmente, estas son las dimensiones que les mencioné al principio. Parece que empecé al revés la presentación, y ya pasé por aquí, y creo que es la última. Así que les agradezco mucho la atención. Gracias, Edgar. Yo estoy muy emocionada. Tengo muchos comentarios y preguntas, pero me gustaría abrirlo al público
de una vez. Bueno, antes que nada, gracias a todas las panelistas, todos los panelistas por presentar, por compartir qué es lo que piensan, en qué es lo que están trabajando, dónde están viendo áreas de mejora, en qué se están tratando. Me parece muy importante para hacer esas reflexiones en nuestra que dice, con respecto a la diapositiva de Chris, el camino al valor sistémico, ¿en qué tipo de valor consideran que estamos desarrollando las ciudades actualmente y qué se puede hacer para seguir avanzando hacia el valor sistémico? O sea, ¿cómo se despierta el interés en el valor sistémico? Sobre todo pensando en un contexto urbano y no en un contexto rural. Chris, si tú quieres empezar, claro, Sí. Matt, Edgar, Gaby, bienvenidos a aportar. Sí. Pues yo diría que hoy en día tal vez estamos empezando a ver un modelo de valor compartido en algunos lugares. Creo que ni en los propios proyectos que hemos logrado hacer nosotros, creo que nos sentimos como, wow, sí, eso fue la mejor representación de un valor sistémico, ¿verdad? Pero sí diría que se está moviendo más y más. Y de hecho, creo que un contexto urbano suele ser más sencillo que un contexto rural. Creo que el contexto urbano permite hacer muchas más interconexiones. Y ahora que estoy viendo, digamos, cómo se despierta el interés en el valor sistémico, yo creo que por el momento mucha de la motivación, en especial de grandes desarrolladores, es monetario. Y lo bueno del valor sistémico es que es mejor en un montón de maneras y mejor de una manera exponencialmente mejor en cuanto a impacto, en cuanto a retorno económico. Y creo que por ahí es que empieza a haber un interés, porque es un mejor sistema, al igual que, digamos, termina uno haciendo menos daño, creo que termina uno siendo más robusto para poder a la vez hacer más bien. Entonces, bien posicionado, el que la sociedad lucre hace que también el proyecto lucre. Yo quisiera aportar algo sobre esto que es, digamos, un cuello de botella, un obstáculo importante a tener en cuenta, y es el principio de maximización. La naturaleza no maximiza. Esto es muy relevante. Si uno sigue adelante en su observación del diseño de la naturaleza, uno se da cuenta que entonces este valor sistémico casualmente recupera esa autolimitación que la naturaleza tiene hacia la maximización. Los demás modelos se han basado en la maximización. De algún modo aquí opera algo que en Curridabat descubrimos en algún momento del proceso, y es el valor del mínimo suficiente versus el problema del máximo posible. Eso respecto del diseño y de la utilización de los recursos que te da el espacio y el lugar, el territorio, debe ser tenido en cuenta si uno quiere ir evolucionando hacia un valor sistémico. Y tal vez, Edgar, hay algo que hemos conversado también, es esta como fricción de la resiliencia y la eficiencia, ¿verdad? O sea, como de que mucho de lo que se ve hoy en día es eficiencia, esto como similar como tal vez como la maximización, y que a veces ser lo más eficiente posible es contraproducente al tratar de ser lo más resiliente posible. Por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve ese conflicto es en
en la urgencia de que el diseño represente el final de un proceso sin tener en cuenta el ritmo natural de la evolución del terreno, por ejemplo. Entonces, es cuando se recurre a especies exóticas, a un montón de soluciones artificiales que después no van a generar, o al exceso de uso de infraestructura que después no van a generar la posibilidad de un espacio regenerado. Súper, muchas gracias por esa respuesta. Voy a poner, aquí hay otra que dice, ¿qué sugerencias o ejemplos nos pueden compartir para gestionar con los gobiernos locales, promover propuestas en conjunto para integrar a los planes reguladores de las comunidades el diseño regenerativo? Además, para que la empresa privada, por ejemplo, las empresas turísticas, asuman su rol en el desarrollo de las comunidades y la responsabilidad de reducir el impacto de la industria. Bueno, los planes reguladores, yo creo que esa pregunta naturalmente me cayó a mí por esa parte de planes reguladores. Los planes reguladores tienen independientemente de que sea el mejor mecanismo para hacer ordenamiento territorial, tienen una capacidad de hacerse realidad y que hay que tener en cuenta. Una vez que un cantón asume un plan regulador, es muy probable que 20 años después luzca como el plan regulador dijo que iba a lucir, tanto si eso está bien o está mal. Por lo tanto, los planes reguladores deben ser articulados con mucho cuidado y con mucha participación de muchas partes. Y ahí, entonces, casualmente, por ese peso que tiene como predictor de lo que va a ser el desarrollo de un cantón, debería de integrar valores regenerativos. Desde catálogos de especies, por ejemplo, generando un reglamento municipal para promover el uso de una variedad genética apropiada para el lugar, como por ejemplo la experiencia de la gota de agua, es decir, que las soluciones no sean solo el drenaje, sino también la percolación, la retención, la reutilización del agua. Si todo esto fuera parte de los planes reguladores, posiblemente tendríamos una mejor perspectiva de regeneración de los cantones. El otro elemento digamos, que es conflictivo, es que la regeneración es muy probable que no sea posible en un espacio acotado. Es decir, que las barreras administrativas de un cantón no deberían ser barreras duras, reales, porque los elementos fundamentales de la regeneración no respetan esas barreras, como el agua, el suelo, por ejemplo, o los gases. De tal manera que la alianza entre cantones es también fundamental. Sobre la otra parte de la pregunta del desarrollo de empresas turísticas, diría que hay un vicio que nace diría yo, en la apropiación absoluta de ese terreno y la idea de que ese proyecto debe verse como una pieza aislada de todo el resto de desarrollos alrededor. Es decir, esto de ir de lote en lote no es una gran ayuda para la regeneración. Son como fronteras cada vez más a escala un poco más pequeña que un concepto estructurado por nuestra sociedad. Algo que tú dijiste, Edgar, en tu presentación fue hablar de los colibrís, como ellos no ven que es un espacio público para ellos, que es un espacio privado. Creo que también se ve hasta a nivel mundial con el coronavirus, que no, esas fronteras que nosotros mismos levantamos no siempre benefician el diseño regenerativo. Mata, y veo que levantaste la mano, dale. Sí, solo una observación con el tema de planes reguladores y toda esta conversación. Y
estamos involucrados en varios proyectos en la playa y tocando varias partes del país. Y estamos estudiando los planes reguladores que existen. Y es más una observación de nada. Costa Rica tiene una visión muy clara para el turismo y para el naturaleza y para el parques nacionales, pero el visión para de áreas de settlement o las áreas de pueblos, las varias ciudades, yo no veo o sentir, después de 13 años trabajando aquí, hay una visión clara. Me explico. Entonces, para Nusar o Santa Teresa o playa, cualquier playa, me explico, Tamarindo. Entonces, en mi opinión, y eso es solo una opinión, que falta aquí es involucrar planes con experiencias y ver ejemplos en otros países. Y no para copiar no es un cut and paste, para estudiar otros ejemplos en otros países del Nuevo Mundo como New Zealand o Australia o otros países en Europa, pequeños y democratic, y a ver qué son las soluciones en este país, porque estas soluciones son solving estos problemas en otros lugares, pero creo que estamos trabajando un poco sin visión aquí, me explico. Entonces, y esto es solo mi perspectiva porque estamos trabajando mucho con propiedades privadas, pero yo creo que es más una conversación de nada. Y obvio, Costa Rica tiene mucha historia en conservación y una visión clara para el turismo, pero el tema de desarrollo creo que falta un poco. Entonces, esta es más una observación y todo esto es parte de la conversación de planes reguladores. Entonces, Así es. ¿Qué parece? No, a mí me parece que tenés razón, porque si te das cuenta, Matt, y seguro te has dado cuenta, la configuración del settlement es totalmente rudimentaria. La segregación de los lotes ha sido a partir de la existencia de una calle que genera lotes a un lado y al otro de la calle. Es decir, la calle es la que habilita la notificación y no necesariamente el diseño de una configuración urbana. Exacto. Entonces, digamos, el mecanismo de segregación de lotes es una parte muy pesada de por qué estas zonas no han alcanzado un nivel de configuración que permita aprovechar de mejor manera el terreno. Entonces, ha sido difícil que las municipalidades comprendan la importancia de generar núcleos previamente configurados. Hay dos ejemplos que me parecen relevantes. En Nosara hay un esfuerzo de configuración que es muy distinto a lo que pasó en Tamarindo y se nota el impacto que eso tiene. Y hay otro en Ojancha, en el que se crearon mosaicos urbanos que previamente se diseñaron y se generaron barrios, por decirlo así, que están siendo ahora utilizados, pero que tienen una configuración como centro cívico o centro urbano y se repite en distintos lugares del cantón. Y quizás ahí lo que hizo falta o hace falta es lo que vos decís, Matt, no hay mucha educación, no ha habido mucha educación sobre este tema. Cuando yo empecé a ser alcalde hace 14 años, no tenía con quién hablar de esto. Dichosamente hoy, por lo menos hablo de esto por lo menos 1 o 2 veces por mes, lo cual significa que ya hay una masa crítica creciendo de conocimiento sobre cómo generar nuevas alternativas urbanas. Siendo Matt, por la optimista. pregunta. Sorry, Dani. Yo nada más quería decir algo. Sí, sorry, que a mí me emociona un montón, más bien, y es, o sea, como está diciendo Edgar, el plan regulador tiene esta visión exponencial, ¿verdad? Bien hecho, mal resultado, bien hecho, posiblemente un buen resultado, y algo, digamos, bonito que pudimos hacer en Esfera fue, digamos, estar en el proceso inicial de los planes reguladores para Nosara y meter cosas que nosotros sabemos que hacen sentido, que son baratas,
tienen buen retorno de inversión, son buenos para el ambiente, son buenos para la sociedad, etc. O sea, debería de ser la base, en especial para proyectos que tienen plata para construir, ¿verdad? O sea, creo que esa línea base de arranque debería estar mucho más alta de donde está. Y si le mejoramos ese 10% a todos, vamos a estar, digamos, mejorando exponencialmente. Y sí, habrán empresas como Gensler, Vidasfera, trabajando en proyectos que hacen esa mejora de 70, 80%. Y sí, eso ayuda, pero necesitamos que sea bastante general el impacto y no va a ser a punta de los proyectos que podamos trabajar entre las tres compañías. Siento que la conversación de hoy es apenas una semillita que trae así como miles y miles de puntos de conversación con diferentes personas, empresas, proyectos, que me emociona mucho para el futuro ver cómo podemos cada vez más colaborar entre nosotros, pero también entre cualquier persona viendo el Rush Hour de hoy o a futuro. Desafortunadamente tenemos que ir cerrando. Quería nada más decir, faltan un par de preguntas por responder y quería aclarar que sí las veo y que vamos a comprometernos en redes a contestar estas preguntas para que no se queden con las dudas y podamos seguir esta conversación en otra plataforma. Así que muchas gracias a todas y a todos por unirse, por ser parte de nuestro Lunch Hour de hoy. Gracias a nuestros panelistas por ponerse aquí a cuestionar y reflexionar un poco sobre lo que están trabajando, pensando. Quedamos atentos para la tercera parte del Sfera Gensler Series y ojalá nos veamos todos muy pronto. Gracias. Muchas gracias. 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 Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.